Es para nosotros muy importante mantener un diálogo estrecho con nuestros socios, con quienes muestran en su principio labor cotidiana un interés por hacer que las cosas cambien. Reconocer sin duda alguna que el liderazgo que ha vivido una Coparmex, al menos en sus últimos 25 años, tiene también mucho que ver con el personaje que nos va a acompañar en los momentos, esos cimientos que impulsaron y han fortalecido a nuestra confederación. Juan Pablo a cargo del Consejo Coordinador Empresarial, una tarea compleja, momentos muy difíciles. Estos son los momentos donde la casta demuestra el tamaño del personaje. Agradecer mucho, Patrick, esta convocatoria, vicepresidente de grandes empresas, un líder prestigiado, un joven destacado, a Fabiola, que está a cargo de la Comisión de las Empresas y Vinculación, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. A todos los presentes les agradecemos mucho que estén con nosotros. Quiero hacer un comentario general, lo que Juan Pablo nos habla de la parte general, de la parte nacional, del externo, esa visión tan importante que tiene sobre todos los temas que afectan y que mueven el sentido cotidiano de los mexicanos. Estamos a 9 meses del proceso electoral. Más de 3,000 cargos serán votados. Estos cargos de elección popular, seguramente presidente de la República, diputados federales, senadores, 9 gubernaturas. No hemos logrado empatar los tiempos electorales para que al mismo tiempo que se nombra al presidente, nombremos a todos los gobernadores. Y entonces nos pasamos 6 años peleándonos todos los partidos. Es una de las cosas que tenemos que resolver en el camino. Y la pregunta hoy, en una condición tan compleja, es preguntarnos qué tipo de líder necesita México. Desde luego, qué tipo de líderes hemos tenido, pues podemos clasificarlos ampliamente, ¿no? Con muchas características. No nos ha ido tan bien como hubiéramos querido. Es un momento de muchos retos. La ciudadanía, seguramente, con estos propósitos de campaña, electorales y electoreros, se encontrarán con una serie de falacias, ¿no? Que parecen verdades, mentiras que parecen verdades y verdades que parecen mentiras. Esa historia, pues todos los que estamos aquí ya la conocemos. Es un ir y venir de mensajes enviados por políticos que harán lo que sea por obtener el voto del elector. Unos más políticos que otros y unos intentando jugar a la política. Anticipamos, evidentemente, mensajes segregadores, propuestas superficiales, promesas que quedarán sin cumplirse, y esta es la regla que aplicará prácticamente a todos los niveles. No importa si buscan la presidencia, una gobernatura o una curul en el Congreso de la Unión, las tácticas y estrategias sí siempre serán las mismas: desinformación y, si acaso, superficialidad. En esta época domina la ignorancia que parece conocimiento y la superficialidad que intenta ser profundidad. Y si a estos factores le sumamos una baja participación ciudadana, que el ingrediente del cambio finalmente es la participación ciudadana activa, democrática, documentada, sí, permanente, con esa presencia como la que acabamos de vivir con este lamentable siniestro que acompañó el país. Si a estos factores sumamos que de repente la participación ciudadana en la parte democrática no es tan útil, el panorama se prevé más complicado para el futuro de nuestro querido México. Sin embargo, apenas hace unos días, la sociedad envió un mensaje importante a México y a los políticos, resultado del que hemos vivido, lamentable suceso del 19 de septiembre, que ha dejado muy claro que se escuchó la voz firme de la ciudadanía. La moral de los políticos, sin duda alguna, no es la misma que la de los ciudadanos. Ante esta emergencia, como sucedió en aquel entonces del 85, todos los que estamos aquí lo vivimos, quizá unos más poquito, hay gente más joven, pero todos lo vivimos. La iniciativa ciudadana, la organización de la sociedad civil y otras dieron pauta, ¿sí?, a lo que esperábamos, sin importar ideologías, filias, fobias políticas, todos salieron desbordados a ayudar. A 32 años de distancia de ese panorama, ¿sí?, parece que nada cambió. En el ADN de nuestros hijos, de nuestra sociedad, estaba una respuesta inmediata y rápida que trataba de manera oportuna atender el desastre. Estos jóvenes milenios prejuiciados o definidos como los autistas tecnológicos, enajenados en el celular o las computadoras, ¿sí?, demostraron su compromiso, ¿sí?, incuestionable, cercano a las causas de la gente. El liderazgo que mostraron al salir a la calle, a dirigir el tránsito, a recoger escombros, a colaborar con su tiempo y esfuerzo con los cuerpos de rescate, lo único que hizo fue comprobar que no solo estaban conectados tecnológicamente, sino que también las fibras más sensibles de la sociedad los movían.
Así es que, ¿cómo respondemos a la pregunta que se hizo, ¿no? ¿Y qué tipo de líder necesita México? Y entonces creemos que el líder que necesita México no debe buscar tantos reflectores, sino predicar y aplicar con el ejemplo. El líder que necesita México no debe hacer tantas proezas, sino saber escuchar y buscar la empatía que se logra con el trabajo y la entrega de buenos resultados. Ese líder que necesita México no debe ser un mesiánico, el dueño de la verdad. No debe ser aquel que tenga en su conocimiento la verdad universal de sentir que puede con todo y que sabe todo. Su autoridad debe nacer de la cooperación y sus logros deben estar al servicio de la gente. El líder que necesita México debe estar dispuesto a ceder las riendas y a colaborar con todos sin distingo. Ese líder que necesita México emana de los mismos principios que hicieron miles de jóvenes movilizarse en las calles sin necesidad de ser acarreados o convocados por una expresión política, desde luego, sin ser obligados, sino con una plena convicción de que su ayuda era necesaria y era la única en ese primer momento. Como empresarios de nuestra querida ciudad capital y del país, debemos tomar el ejemplo de esta gran muestra de solidaridad y comprometernos a crear una agenda común, a trabajar por el bien común, a ser solidarios con todos, sin importar las filias, las agrupaciones, los colores de nuestros organismos empresariales, y eso en el contexto de la presencia de nuestro querido Juan Pablo, desde el Consejo Coordinador Empresarial. Todos debemos de estar comprometidos a buscar un México mejor. Por eso esta convocatoria que nos haces, Patrick, la agradezco y la aprecio mucho, porque esta es la ruta que tenemos que seguir, la cercanía de personas, el acercamiento humano, esa promoción permanente por tener empresas altamente productivas, pero también al mismo tiempo plenamente humanas, de quienes nos han enseñado el camino. Yo sigo pensando que Coparmex es sin duda el mejor lugar para incidir en política pública. Es el mejor lugar donde se pueden hacer redes no solamente de negocios, sino de amistad. Es el mejor lugar para alzar la voz con firmeza y fuerza, como lo está haciendo nuestro presidente nacional. Es el mejor lugar para hacer que cosas pasen. Y creo que nos tiene que entusiasmar que esta historia tan prestigiada, esta voz tan acreditada que cuando se alza es escuchada, es respetada y es tomada en cuenta, no se detenga. Esta maquinaria de esfuerzos, de talento, de lucha, sensible a las causas de la gente, cercana a las necesidades que tiene este país de cambio urgente, tiene que ser multiplicada por muchas voces. Hoy con ustedes, grandes empresas, quienes representan, son dueños de las mismas, lo único que acreditamos es la vocación y la convicción de trabajar juntos para que nuestra ciudad, nuestro país sea mejor. No podemos detener el paso. Tú sabes, Patri, los que nos conocemos, que yo experimenté tantas organizaciones, sigo pensando que el enfoque tiene que ser que desde la Coparmex sumemos esfuerzo, talento, tiempo, y que esta situación que nos caracteriza, este ADN de la necesidad de ser y de hacer, sí tenemos que generarlo con un efecto multiplicador para convocar con aliento y con un intento permanente a muchos que como nosotros están intentando que las cosas cambien, cada quien desde su trinchera, desde su espacio de actuación, unos en la academia, otros en la sociedad civil organizada, otros desde la organización ciudadana y vecinal, otros desde nuestras empresas, pero hay mucha gente que quiere que México cambie. Estamos obligados no solamente a pedirles que sumen esfuerzos a la Coparmex, sino también nosotros tenemos que sumarnos a ellos cada vez que sea posible. Esta estrategia que hoy seguimos en Coparmex Nacional de alianzas estratégicas con quienes son mejores en temas específicos que nosotros, como ha sido el INCO, Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción, y otras, son indispensables para seguir alzando la voz en temas cruciales como este Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy desde Coparmex Ciudad de México nos estamos pronunciando por la muerte civil a los políticos corruptos. Es lo que venimos pronunciando desde el día de ayer. Es que un político actúa mal, debe tener la sanción moral de la sociedad, pero también la sanción legal de la autoridad. ¿Sí? Deberíamos de ridiculizarlos donde estén en espacios públicos. Un político que actúa mal no debe tener posibilidad de volver a trabajar en la administración pública. No debería tener la posibilidad de volver a aspirar, ¿sí?, a tener una curva. No deberíamos de permitirse. El que actúa mal jamás en su vida debería de poder volver a estar en el ejercicio público. Debe ser exiliado de todo tipo de expresión de participación pública y social. Y vamos a seguir abrazando las causas de nuestro presidente nacional, de Gustavo de Hoyos, y desde luego que estaremos muy pendientes de lo que Juan Pablo nos venga a platicar en materia del orden internacional, particularmente los que estamos viviendo
Agradecer mucho la solidaridad y gestos que han tenido la mayoría de ustedes para atender esta desgracia. Platicaba con José Luis ahorita, vivimos un estado de desastre, no todos estamos viéndolo directamente, pero sabemos que así es. Más de 200,000 viviendas dañadas. Uno puede decir que en términos de la Ciudad de México es poco contra lo mucho que somos, pero aquí lo poco es mucho, y no importa si fueron pocas o muchas vidas. La verdad es que estamos mejor preparados que en el 85, pero debimos estar mejor preparados para cualquier circunstancia. Evidentemente, de manera transversal, de estos edificios, algunos que se cayeron, tiene que ver el moche que siempre pide la autoridad, tiene que ver expresiones inadecuadas, de que siempre va de la mano, sobre todo en el ámbito inmobiliario, la corrupción, donde la autoridad siempre está haciendo solicitudes de dádivas inadecuadas, y lo que obliga quizá a ocupar o hacer uso de materiales que quizá no sean los propios para el reto que enfrenta la Ciudad de México. Pero como este tema hay muchos más. Tenemos en el reto de la capital la informalidad del comercio en la vía pública. El 60% de los que están afuera son informales. Si nos damos cuenta, ya son más grandes que nosotros. Entonces, si nos queremos pelear, también están más organizados que nosotros. Si no, cuentan los vendedores de Tepito y harán un mito mayor al de nosotros. Pero si queremos ver en términos de inseguridad, estamos perdiendo terreno muy rápido, no solamente en la capital, en todo el país. Los índices de inseguridad llegan cada vez más cercanos a nosotros. Cada vez nos llega más rápido que un cliente o un colaborador o alguien de la familia fue asaltado, vivió un secuestro express o vio un momento de terror. Estamos perdiendo competitividad por lo que no hacemos a tiempo por la ciudad. Y ya que hice tiempo, recibimos con mucho gusto a nuestro queridísimo Juan Pablo Castañón. Solamente hice tiempo para recibirte como te mereces, Juan Pablo. Muy buenas noches. Pues bienvenido, Juan Pablo, gracias. Yo sé que tu agenda está espectacularmente ocupada y sé que a las 9:15 tienes una entrevista que te vas a tener que retirar, entonces vamos a aprovechar este tiempo contigo que valoramos mucho. Y bueno, obviamente ahorita acabas de lanzar la nueva agenda pública del sector privado y has realmente marcado la agenda que como sector vamos a estar empujando hacia adelante. Creo que si estás de acuerdo que arrancáramos que nos platicaras un poquito de eso y cómo tal vez ese gran tema que es el Estado de Derecho, nos platicaras un poco de tu punto de vista de ahí y ahí arrancamos la conversación. Bienvenido. Muchas gracias. Aprovechando antes de que se vaya el señor, se me regala un vinito blanco con el José. Perdón la confianza, pero claro, de eso se trata. No, el día de ayer hicimos el lanzamiento de esta visión por México, por un México en el futuro, y que lo venimos organizando entre todas las organizaciones empresariales que se coordinan entre sí a través del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí estuvo Gustavo de Hoyos. La Coparmex ha participado importantemente en los temas, en donde nosotros estamos planteando que para que México tenga viabilidad hacia los próximos 10 años, necesita trabajarse en plano transversal en Estado de Derecho, seguridad y combate a la impunidad, que significa también combate a la corrupción, y que esa plataforma de Estado de Derecho tiene 4 pilares que se construyen sobre el Estado de Derecho que tenemos que trabajar. Uno, por un lado, es el bienestar. Tenemos que resolver qué configuración del Estado mexicano queremos. O sea, ¿para qué estamos asociados en una nación y cuáles son nuestras instituciones y para qué queremos nuestras instituciones? Y en eso me refiero a cuál es el rol del gobierno y sus instituciones y cuál es el rol de los particulares en su libertad. Me parece que va a ser muy importante discutir la propiedad, no solo la propiedad privada, sino el respeto a la propiedad pública, el respeto a la propiedad social o ejidal y el respeto a la propiedad privada. Es importante discutir un modelo de seguridad que nos brinde confianza en la convivencia entre nosotros. Y lo demás, ¿para qué queremos en las instituciones? La queremos en nuestra propuesta para que todos los mexicanos tengan salud, para que tengan educación, para que todos los mexicanos cuando estén en edad adulta tengan una pensión digna y
para que tengan movilidad y conectividad entre sí, para que puedan conectarse entre las personas. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros a través de una economía abierta, que sería el segundo pilar, una economía eficiente, competitiva, en donde el centro de la economía es la empresa. Y no me refiero al concepto de la gran empresa, sino todo tipo de empresas. El 95% de las empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. 10 trabajadores que 6 de los cuales tienen que atender regulaciones. Entonces tenemos que atender que la iniciativa de las personas tenga la posibilidad de crecer y el microempresario tenga la posibilidad de no ser ahogado y tenga la posibilidad de ser pequeño empresario y así sucesivamente. Necesitamos centrarnos no solo en una desregulación masiva, sino en una convicción política que el desarrollo de México está en la suma algebraica y no aritmética del desarrollo de las personas, de los particulares, de los ciudadanos. Si a cada uno de los que estamos aquí nos va bien y tenemos una buena sinergia, al país le va a ir bien en consecuencia. No porque al país le vaya bien, nos va a ir bien a nosotros, es al revés. En la política la propuesta tiene que ir en el sentido que a las personas les vaya bien, que a los individuos, que a los ciudadanos les vaya bien. Y entonces tenemos que discutir la política pública sobre en dónde esté centrado el desarrollo futuro de México. Y en ese plano de la economía, nuestro principal objetivo es la empresa, el emprendedor y la persona. Ya sea que sea profesionista, independiente, ya sea que sea un trabajador dentro de sus empresas, ya sea que sea una persona de la sociedad, ama de casa, o ya sea que sea un pequeño, mediano o gran empresario, que a la persona le vaya bien, porque el centro, el motor de la economía somos las personas, los ciudadanos, los que hacemos la nación somos los ciudadanos, no son las instituciones. El tercer pilar que debemos tener es un gobierno eficiente. Ahí tiene que haber una reestructuración del gasto. Es perverso el sistema que tenemos actualmente del presupuesto y del gasto. No hemos sido eficientes en el combate a la pobreza. Tenemos que dirigir más enfocadamente y más profundamente el gasto, y tenemos que tener una economía estable tal que nos permita tener mejores posibilidades para el desarrollo. En ese sentido, una estructuración de los presupuestos que nos permita tener más inversión. Hoy en México tenemos una inversión pública del 2.7% del Producto Interno Bruto y una inversión privada del 19% del Producto Interno Bruto. Nunca habíamos tenido una inversión pública en los últimos 50 años tan baja como la que actualmente tenemos. Y si queremos crecer con el 1.000.000 de empleos anuales y si queremos crecer al 4% anual, necesitamos una inversión entre pública y privada entre el 25 y el 28%. ¿Cómo lograrla? Pues la inversión pública es detonador de la inversión privada. Evidentemente, si existe Estado de Derecho, si existe confianza y si existe política pública. Y nosotros pensamos que la política pública tiene que transformarse en una política industrial. No, es falso, por lo menos en la vida actual, que la mejor política industrial es la no política. En la realidad necesitamos que la economía mexicana, que se ha fortalecido en las exportaciones y que hoy con la negociación del Tratado de Libre Comercio está en entredicho, se fortalezca con las economías regionales. Entonces necesitamos una política industrial que le dé vocaciones a las regiones y que le dé conectividad a las regiones y viabilidad a las regiones. Hoy estamos estrenándonos con los decretos de 3 zonas económicas especiales. Son importantes, es trascendente, el mecanismo es importante. En mi punto de vista es como lo que empezó a verse en México, en Tijuana, en Ciudad Juárez, con las maquiladoras textiles hace 40 años, que hoy ya no existe, pero ese fue el inicio de que se fuera industrializando y la cultura de manufactura en el norte del país. Hoy ya no son maquiladoras, ahora son industrias manufactureras. Hoy
tenemos talentos de las universidades locales que son los diseñadores, supervisores de líneas de producción, incluso para América Latina de sus compañías. Eso que se dio en la frontera norte tiene que empezarse a dar en el centro sur de nuestro país. Y por tanto las zonas económicas especiales tienen que ser acompañadas con conectividad, es decir, con infraestructura que conecte a las personas y con infraestructura educativa que genere el talento que se requiere. Entonces, en este tercer pilar significa el gobierno eficiente que redistribuya el gasto con los impuestos que les pagamos por una economía exitosa donde los ciudadanos, las personas se desarrollan. Y por último, tiene que haber innovación. Si en México no fundamentamos una política pública robusta en innovación y no ponemos en conectividad al pequeño empresario con el investigador, no vamos a generar valor agregado en nuestra economía. Entonces, este cuarto pilar es sumamente importante para el México del siglo XXI. Hemos sido exitosos en la manufactura, sobre todo en el centro norte, pero si no le metemos al talento, a la educación, y no le metemos a nuestros procesos tecnologías, los empleos nos va a pasar lo mismo que les pasó en algunas zonas de los Estados Unidos, en donde pues se llevaron el queso y entonces los talentos que tienes ya no responden a las necesidades del mundo que va evolucionando rápidamente. Por eso esto del Internet de las cosas, involucrados en los procesos industriales, tiene que incorporarse a la vida empresarial y cultural y política de México de los próximos 10 años. Por eso insistimos que la innovación nos tiene que generar un pilar para el desarrollo para el México de los próximos años. Estamos proponiendo un Consejo Nacional de Investigación Aplicada, porque la investigación en México hoy en día es un poco perversa. Los incentivos están de acuerdo al siglo XX, muy bueno, la investigación básica es importante, pero no puede ser posible que el investigador permanezca en su cubículo haciendo papers y el empresario considere que la investigación y el desarrollo de productos y patentes sea algo que está alejado de su alcance y que mientras tanto él tiene que cobrar, vender, chambearle y sacar adelante su día a día. Sí necesitamos que el mayor conocimiento se traslade a patentes que tengan acceso y que tengan forma de financiarlos los pequeños y los medianos empresarios. Si quieres tú por vocaciones regionales, con política de los gobiernos de los estados, con una política industrial que se genera desde la Secretaría de Economía, pero tenemos que darle valor agregado a lo que hacen las pequeñas empresas en México. Con esas 4 columnas vertebrales soportadas en Estado de Derecho, está nuestra propuesta que solo le dimos el lanzamiento el día de ayer, porque lo que pretendemos es ir juntos las instituciones a las distintas regiones del país y escuchar a empresarios, dialogar con académicos, discutir con los intelectuales y también con los ciudadanos, de tal forma de que podamos tener una propuesta, incluso con los partidos políticos, para que incorporen en esta discusión a sus plataformas, por lo menos que lo discutamos, que nos den la oportunidad de discutirlo, quien va a ser la plataforma de los distintos partidos, y que se vaya evidenciando en la discusión pública, pues quién es quién, de los que pretenden representarnos en las regiones como diputados, como senadores, como gobernadores y para presidente de la República. Eso lo tenemos que discutir, y hoy que los empresarios podemos hablar, porque luego tendremos dificultades para opinar, pues por los procesos electorales, pues hay que ponerlo en la discusión sobre la mesa, y hay que procurar no hablarle al coro, sino procurar hablarle a nuestros, digamos, detractores, y discutirlo en los medios de comunicación, discutirlo en los foros universitarios, discutirlo para que podamos dilucidar y nuestra gente pueda dilucidar en dónde está el camino más viable para México para los próximos años. Coincido contigo totalmente, Juan Pablo. Creo que el cimiento de todo es ese Estado de Derecho, el marco que nos permite que al sembrar esa semilla, esa planta crezca más, crezca mejor
y además crezca para todos, ¿no? Si no, se empieza a exacerbar estas diferencias que existen en nuestra sociedad y que sin duda alguna hoy más que nunca ha llegado el tiempo de todos participar más, influenciar en ese cambio, nutrir esta agenda pública que estás recién lanzando y con ello lograr entender como sociedad mejor a cada uno de los postulantes a la elección hacia el 2018 y con ello tomar también una mejor decisión, una decisión mucho más educada. Entonces coincido totalmente. Ahora, obviamente y aquí hay que aclarar que ahí vamos todos juntos. Las aportaciones en Estado de Derecho de la Coparmex son la parte robusta de las aportaciones del sector empresarial. Las aportaciones de Concamín también son importantes en cuanto, por ejemplo, por poner un ejemplo, para la seguridad y la experiencia que ellos tienen en materia de seguridad de mercancías, robo de AMIS para el robo de autotransporte. Pero de la misma forma, en política industrial, en economía abierta, la Concamín nos ha dado insumos importantes, pero también las aportaciones de la Coparmex y de la Concanaco han servido. Aquí se trata de ir todos juntos, cada quien, digamos, le da más énfasis de acuerdo, digamos, a la inclinación de cada organización, pero es una agenda, le hemos denominado la agenda pública del sector privado. Y por cierto, entre los intelectuales ha caído muy bien, porque de alguna forma dicen, bueno, que los empresarios hagan público lo que ellos quieren, están dispuestos a discutirlo, les es muy atractivo. Sin duda. Que es lo que ha sido público en estos últimos días. Sí. Y que le hemos puesto una raya roja a nuestro gobierno porque es intransitable, va en contra de los principios comerciales internacionales. Sí, totalmente de acuerdo, y obviamente entendemos que hay mucho de esas conversaciones que no se puede ventilar porque justamente corre riesgo la negociación misma, pero sin duda alguna el reto que tiene el gobierno como también el sector empresarial para coadyuvar a que terminemos con un tratado modernizado donde todos ganan es un reto enorme, más aún con el discurso político que viene principalmente de Estados Unidos. Juan Pablo, ahora eventos recientes, ¿no? Vemos esta gran tragedia que creo que ha sido el mes de septiembre, ¿no? Entre huracanes y sismos y inundaciones. Es increíble la cantidad de desastres naturales que han sucedido y pues el impacto que esto ha tenido en la vida de tantas personas. Desde tu punto de vista y el liderazgo que has dirigido para poder coadyuvar como sector empresarial para de alguna forma allanar o resolver, mitigar los impactos que ha tenido, ¿qué es lo que has visto tú a la luz de lo que ha sucedido? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Cómo ves al sector empresarial? ¿Dónde estás viendo al gobierno, tanto federal como estatal, a la luz de todos estos sucesos? Pues yo puedo compartir mi propia experiencia, ¿no? Y lo que pasó por nuestra mente en nuestra oficina y en nuestra comisión ejecutiva. El 19 de septiembre, antes del 19 de septiembre, cada institución, las empresas estaban ayudando muy solidariamente, sobre todo a Chiapas y a Oaxaca. Y lo estamos haciendo a solicitud de los propios gobiernos de los estados, básicamente. Y algunos secretarios marginalmente nos estaban pidiendo ayuda, pero sobre todo directamente a las empresas. El 19 de septiembre, porque la Ciudad de México es más mediática, porque es más impresionante la caída de un edificio de varios pisos o una escuela donde hay niños, que poder comunicar que 60% de las casas de una pequeña población están destruidas. Es más impresionante y más mediático la tragedia en la Ciudad de México. Después de pasar el temblor y de salirnos de nuestro propio edificio y yo encontrarme con el personal porque estaba en una reunión, decidimos que primero teníamos que dar un anuncio y en el cual estarían de acuerdo los presidentes de los organismos que componen el CC
sobre que México estaba de pie, es decir, los servicios, los bancos, la industria, de cualquier forma todo iba a seguir funcionando y había que atender la emergencia. Y segundo, ponernos de acuerdo con autoridades, específicamente con un mayor que nos asignó, o un coronel, perdón, que nos asignó el secretario de Defensa Nacional, un vicealmirante que nos asignó el secretario de Marina y una persona específica de Protección Civil que nos asignaron el secretario de Gobernación, de tal forma de poder decir dónde somos más efectivos, porque esa filosofía de tú manda, de todas formas les va a ayudar, no es tan efectiva ni tampoco tan empresarial. No puedes hacer que zozobre y que luego falte, ¿no? Entonces tenemos que dirigir los apoyos, pues específicamente, primero, verificar que los apoyos sí se requerían, con una autoridad confiable, para poderle pedir al sponsor que con razón le estabas pidiendo por una urgente necesidad. Segundo, para no duplicar, ¿no? Si tú lo vas a dar, pues ¿para qué lo das tú? Mejor, ¿qué tal si lo mandas para acá? Un poco de canalización. Y eso lo empezamos a mover el mismo 19 de septiembre, lo ratificaron los presidentes de los organismos que componen el CCE. El día siguiente del temblor tuvimos una reunión y ahí decidimos tomar acciones en dos sentidos, bueno, en tres. La Cámara de la Construcción, inmediatamente, como es siempre ante una emergencia así, pone a la disposición de las autoridades maquinaria pesada y personas incluso. Entonces, visualizamos que teníamos que atender la emergencia, después la remoción de escombros y después la reconstrucción. En ese orden, en la medida que la autoridad fuera requiriendo la ayuda. Y así estuvimos trabajando, desde materiales ligeros para la remoción de escombros, y cuando ya nos dieron la luz verde, pues entrar con maquinaria de los constructores, de empresas, de la Cámara de la Construcción, en fin, transporte, donde nos ayudaron muchísimo en el transporte, incluso autobuses de ADO que nos llevaban a los rescatistas a Puebla y regresaban en la noche o al día siguiente. Así, digo, la generosidad de las empresas fue extraordinaria. No hubo una persona al que le hablara que dijera que no. Hubo empresas que nos abrieron las puertas a las 12 de la noche para que entraran los marinos a sacar lo que les hacía falta para continuar las obras de rescate en la noche, ¿no? Empresas que les hablábamos a la 1 de la mañana para un roto martillo que hacía falta en este edificio que se hizo famoso de Álvaro Obregón, donde todavía había vidas, en fin, y pedías un roto martillo y te decían hay disponibilidad de 5, no, espérame, necesitan uno, guárdamelo, vamos a ver si allá, y así, ir canalizando. Pero también pensamos que teníamos que organizarnos para la reconstrucción, y que además de tener un diálogo así con las autoridades competentes que nos dieran la confianza de dónde podíamos ayudar, organizáramos las ayudas desde el sector empresarial. Y por eso decidimos formar un fideicomiso. Un fideicomiso que para mí fue sorprendente, porque tuvimos una reunión con las autoridades hacendarias para que rápidamente tuviéramos dado de alto un fideicomiso, fuera autorizado como donataria y nos dieran un permiso para que se dieran dinero entre donatarias para poder consolidar recursos. Y nos preguntan a las 12 del día, previo a una comisión ejecutiva que habíamos organizado el viernes después del temblor, ¿cómo le queríamos llamar al fideicomiso? Y nosotros habíamos acuñado un concepto de mexicanos por México, por un México positivo, por un México de futuro, que le habíamos llamado Fuerza México hace como 2 o 3 meses. Y Alejandro Ramírez, Nafi nos sugirió un nombre, y Alejandro Ramírez dijo, no, llamémosle Fuerza México. Y en la noche que yo llegué a ver las noticias y vi todo el movimiento de Fuerza México Ciudadano, dije, wow, ya nos robaron la marca, ¿o qué pasó aquí? ¿O Televisa lo trae? ¿O cómo está?
pues fue así como espontáneo, social, yo creo todavía. Y de tal forma de que hemos formado este fideicomiso que tiene el objetivo de coadyuvar, que es privado y se permanecerá privado, en donde participamos todos los organismos del sector empresarial y algunos empresarios en particular, y algunos intelectuales como Federico Reyes Heroles y Edna Jaime, académica, para darle también esa visión de hacerlo transparente. Será privado, no lo mezclaremos con recursos públicos para no caer en la reglamentación de los recursos públicos, y también para generar confianza entre los sponsors. Lo haremos transparente, aunque siendo privado no tenga ciertas obligaciones, pues para generar confianza, donde podemos recibir donativos de personas, de empresas, puede haber donativos de fundaciones, evidentemente, en donde el donador nos puede dirigir el donativo. Yo quiero que lo apliques en tal municipio para la construcción de 100 casas, o pueden simplemente decir te lo doy y tú decides. Y donde también podemos aliarnos a fundaciones muy fuertes que ellos decidan hacer la obra por sí mismos. La intención es que nos coordinemos solamente, de tal forma de que la acción del sector privado se coordine para que ni dupliquemos, le demos la profundidad y la canalización de los sponsors y de las personas que han confiado en las distintas fundaciones del sector privado. No, pues, me parece increíble lo que ha sucedido ahí, y creo que el reto para todos es, como comunidad de empresarios, es no permitir que en esa gran muestra de solidaridad de todos, ¿no? Sociedad de empresarios de todas las edades, y etcétera, se pierda ese sentido de urgencia para continuar ayudando, porque la verdad es que lo más retador está todavía hacia adelante con este esfuerzo de reubicar a las familias que quedaron pues sin hogar, y en este esfuerzo de reconstrucción, especialmente en que esa reconstrucción sea una transparente, ¿no? Entonces, con tu liderazgo y el de muchos otros líderes empresariales y el esfuerzo de la sociedad civil, seguramente pues va a ser crucial para que eso se pueda materializar. Sí, luego ahí hay un reto muy importante, porque los primeros momentos motivan a una alta participación, y después pues los jóvenes regresan a clases, las personas tienen que ir a trabajar, la vida cotidiana nos va llevando a pues que se vaya enfriando un poco el impromptu, ¿no? de la ayuda, y somos nosotros, las instituciones, las que debemos de permanecer en la conciencia de que México estamos reconstruyendo y hacia dónde está el horizonte, y no perder ese horizonte. No porque dejó de ser noticia y no aparecer en las 8 columnas, dejamos de tener una responsabilidad solidaria con las personas. Y no por eso tampoco dejamos de tener una responsabilidad solidaria con la recuperación económica después de la construcción. Es decir, no se vale que nos tomemos una foto, que ya ahí está la vivienda atrás, y dejemos a las personas pues que se rasquen con sus propias uñas. Es una oportunidad incluso para orientar la recuperación económica en algunas zonas. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Ahora, para dejar espacio a las preguntas y respuestas, tal vez mi última pregunta sería: ¿cómo ves en 2018? ¿Dónde estás viendo los riesgos? ¿Dónde estás viendo, cómo estás viendo que se están moviendo las fuerzas políticas? ¿Y qué nos recomendarías como líder empresarial que los empresarios y la sociedad deben mantener presente en esto que empezamos ya este periodo electoral? Justo nos retrasamos un poco, y agradezco y ofrezco una disculpa a Jesús, porque... Perdón, habló muy bien Jesús, ¿eh? Sí, pero de ti, ¿no? Sí, exacto. Porque estábamos en el primer informe de Gallup, Estados Unidos, que contratamos en el Consejo Coordinador Empresarial entre todos, para dar una medición sobre la orientación, la desesperanza o la esperanza que tenemos en los 300 distritos electorales en el país. Y vamos a estar monitoreando mes a mes en los 300 distritos electorales hasta julio, pasando las elecciones, ¿no? Todavía el informe de julio para ser presentado en agosto. La idea es ver
cómo las personas sienten su bienestar y ven el futuro de México. En mi punto de vista, por eso lanzamos la agenda pública del sector privado ayer, porque hay espacios que las personas no encuentran liderazgos que los puedan llenar, espacios políticos, y esta desesperanza se tiene que llenar con esperanza, con una visión clara hacia dónde vamos, y somos nosotros la sociedad. Evidentemente vamos a tener que tener liderazgos políticos porque es un proceso electoral, pero mientras se dan, marquemos agenda desde los empresarios, marquemos agenda y discutamos agenda, y tendremos que ser muy activos desde hoy hasta la elección y posterior a la elección. Y en ese sentido, las organizaciones empresariales que están estructuradas regionalmente, vertebradas regionalmente, y que tienen un liderazgo como Coparmex, son importantísimos, porque ellos, Coparmex, en sus estructuras, tienen contacto directo con las clases medias, con los empresarios, y a través de los empresarios con sus trabajadores. Y entonces sí es importante que los espacios se llenen y se cree por lo menos la conciencia de las alternativas del futuro de la nación, y no ser omisos y dejar que esos espacios los llenen cualquier tipo de propuesta, o sea, veamos lo que sucede en distintas partes del mundo. Los espacios se llenan con propuestas falsas y de espejismos. Por lo menos analicemos las propuestas y demos información, pero yo creo que nosotros estamos mejor estructurados, incluso como organizaciones empresariales, no solo para analizar las propuestas. De hecho, los tiempos han cambiado. Ahora la agenda la ponemos los ciudadanos, y por tanto entonces que los partidos nos escuchen y discutan con nosotros, pero discutamos, no estemos esperando a que alguien nos proponga y digamos sí, pues no, propongamos qué es lo que queremos como país, y yo creo que ponerlo en la discusión es muy importante, y utilizar la estructura y las vocaciones de las organizaciones empresariales es fundamental, y en donde yo creo que la Coparmex tiene un liderazgo pues histórico, y que tiene una misión que cumplir en esta visión de país para los próximos meses, y su actividad, vertebración, su participación es muy importante. Si bien es cierto que en algunas regiones será más fuerte Canacintra o Caintra, como en Nuevo León, el liderazgo moral de la Coparmex cohesiona a las Canacintras, a las Concanacos, porque siempre Coparmex ha estado dando una visión de país hacia el futuro, y por tanto tenemos que estar muy unidos e inspirando en la discusión, a la participación, al análisis y a la propuesta. Totalmente de acuerdo. Sin duda alguna, a mí me has inspirado en participar, me has mostrado cómo el empresario vía Coparmex, participando en estos organismos de manera, o más bien enfocado al bien común, es como podemos incidir más y mejor en la política pública, y eso que quiere decir es simplemente ayudar a que nuestro país sea un lugar más seguro, un lugar más competitivo para nuestras empresas y nuestras familias, y estoy seguro que los empresarios que hoy nos acompañan se van a llevar eso también como inspiración. Yo quisiera pasar al público a ver si tuviéramos algunas preguntas, aprovechando que Juan Pablo está aquí unos 15 minutos más antes de que se va a una entrevista. Entonces, pues adelante, presidente. No has derecho de tanto, pero levanté la mano. Gracias otra vez que estás aquí, Juan Pablo. Yo quiero preguntarte dos cosas, tú sabrás qué tanto nos las planteas. Una, ¿sí? ¿Cuándo nos salimos del TLC? ¿O cuándo nos salimos antes de que nos saquen? ¿O cuándo pasa lo que parece inevitable que pase? Y dos, el escenario político electoral es complejo, ¿sí? Bastante complejo. ¿Qué perfil espera eso? Aparte que los organismos empresariales estamos obligados a marcar agenda y estructurarnos con la sociedad civil y con todos los demás colegios, asociaciones que más. Pero con este escenario del frente,
credibilidad que tiene ahora el partido en el poder, todo lo que ha pasado, sobre todo por temas de corrupción. Y quien se cree dueño de la verdad en términos del futuro del país. ¿Cómo visualizas, ¿no?, un escenario si gana uno o pierde el otro? Sé que es un tema para mucho, pero si nos dices 2 o 3 minutitos, ¿qué observas de esto? Gracias. Pues la primera está más fácil que la segunda. Yo creo que hay que salirnos del TLC hasta agotar todas las posibilidades. Si nuestro cliente, pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros los que estamos aquí formamos una pequeña fábrica y todo lo que hacemos, de repente Coppel nos dice que nos lo compra y vamos creciendo con el número de tiendas que Coppel va creciendo y ahí la llevamos, y ahora nuestro negocio se ha multiplicado por 10 después de 20 años de ser proveedores de Coppel, pero le vendemos a Coppel el 80%, y de repente Coppel, y perdón Coppel, que además los quiero mucho y los admiro, pero si de repente cambiaran de director y Coppel dice que nos va a llamar el nuevo director para decirnos que ya no nos va a comprar todo lo que nos compraba, pues hay que atender a Coppel, ¿no? Y si aparte ya nos llamó, como este es el caso, pues evidentemente tenemos que atender a nuestro cliente principal. Pero también tenemos que aprender de que pues no podemos poner los huevos en una sola canasta. Entonces tenemos que hacer una doble estrategia. Una, tratar de seguir vendiéndole lo que le estamos vendiendo a Coppel y empezar a reinvertir lo más posible en una diversificación de mercados. Evidentemente, si nuestro principal cliente nos pone condiciones inaceptables, pues tendríamos que buscar cómo lo convencemos para que no sea así, porque nos va a perjudicar, y en un momento determinado pues parar la negociación y buscar, porque no puedes estar en una negociación en donde aceptes darte una puñalada a ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que hay conceptos que tenemos que tener claros. Nosotros hoy en día, y así lo hemos puesto al gobierno, no podremos aceptar principios fundamentales como la estacionalidad en las exportaciones. O sea, México ya no produce tomates solo en Culiacán, ya produce tomates en invernaderos y cazasombras entre el noroeste, Estado de México, Jalisco, Querétaro, todo el Bajío y la Laguna y el norte del país. Prácticamente todo el año estamos produciendo tomates. Como que ¿por qué hemos invertido tanto en tecnologías que los invernaderos, cazasombras, riegos por goteo, son tecnologías superiores que se han quedado atrás los norteamericanos, y ahora resulta que demandan de su gobierno un proteccionismo que pues va en contra de las libertades y además cambia las reglas de la inversión que teníamos. Entonces hay temas en que son inaceptables y que en un momento dado nos tendremos que parar de la mesa.